Catherine, ¿piensas que el ministerio es tu mayor prioridad o tu principal prioridad? Bueno, el ministerio en la iglesia o el ministerio con mujeres no es la prioridad. El principal ministerio es, en mi caso, es ser ayuda idónea, es ser ayuda de mi esposo, es cuidar mi casa, cuidar de los hijos. Eso es mi principal ministerio. Todo los ministerios que puedan existir en la iglesia o con las mujeres o clases son secundarios, por así decirlo, porque de la principal forma en cómo las mujeres podemos servir al Señor, pienso yo, es cumpliendo con el rol que Él nos asignó. Y es que si Dios nos dio un esposo, unos hijos, una casa, es un hogar que cuidar, es ahí donde nosotros servimos al Señor, cumpliendo con ese rol. Inclusive, si nosotros estamos criando niños pequeños, nuestro principal ministerio, nuestro campo misionero son nuestros niños. Uh-huh. Y tenemos que estar muy enfocadas en el hecho de que debemos dedicarle el tiempo necesario a nuestros niños, aún la energía que nosotros necesitamos, debemos ser intencionales. Pero esto no significa que nosotros no nos podemos involucrar en ningún ministerio en la iglesia. Uh-huh. Nosotros tenemos que orarle al Señor que nos dé mucha sabiduría de cómo dedicarle tiempo a nuestros niños, dedicarle tiempo a nuestros esposos y poder involucrarnos en servir en la iglesia. ¿Sabes que es una pregunta que me hacen frecuentemente? Es que tengo niños pequeños y el ministerio está demandando tiempo de mí. ¿Qué debo de hacer? ¿Tú qué pensarías? Cuando los niños están chiquitos, ¿sí deben involucrarse las mujeres o no tanto? Yo pienso que debemos ser sabias, debemos orarle mucho al Señor para que Él nos dirija, de programar nuestro día a día de manera que nosotros podamos dedicarle el tiempo a nuestros niños. Esa etapa pasa más rápido de lo que nosotros nos imaginamos, así que debemos nosotros organizar nuestro tiempo de manera que podamos cumplir con nuestro rol como madre, como esposas, como amas de casa, pero no dejar de involucrarnos en algún servicio en la iglesia. Realmente no vas a tener todo el tiempo que quisieras, pero va a llegar un momento en que tus hijos van a crecer y tú podrás dedicarle más tiempo al ministerio. Pero debes tener muy claro que tu principal ministerio son tus niños. Uh-huh. Sí. A veces es muy bueno tú involucrarte, pero cuando no es el tiempo adecuado, eso que tú piensas que es bueno pudiera convertirse en un inconveniente más adelante. Mildred, ¿y cómo cuidas de tu vida espiritual? Bueno, yo cuido de mi vida espiritual no llenándome de muchas cosas en el día a día, de manera que yo pueda tener tiempo para estar a solas con el Señor, orar e involucrarme en todos los medios de la gracia que Dios me ha provisto, asistiendo a los cultos de oración, a los cultos de adoración, y crecer espiritualmente, leer muchos recursos que tenemos a la mano. Esa es la manera que lo hago. ¿Y tú cómo lo haces? Sí, también efectivamente, como dices, también intento no llenar mi día de muchas cosas. Intento permanecer en la palabra, orar, leer otros recursos también y conversar mucho con mi esposo. Bueno, mi esposo me ayuda mucho a estar como enfocada, porque a veces como mujeres como que se nos va, estamos como con muchas cosas en la cabeza y mi esposo como que me ayuda a enfocarme. Me ha tocado que muchas mujeres no tienen esa bendición por el momento porque están casadas con esposos no creyentes o simplemente porque están en otras cosas. Uh-huh. Pero yo lo que les digo, bueno, pues si tú le preguntas, si tú le preguntas tus dudas sobre la Biblia, sobre la vida, el crecimiento espiritual, a lo mejor él también puede interesarse y empezar a guiarte, porque a veces es que no lo hacen porque nosotras no les damos ese campo, pienso. A mí me pasa lo mismo. Nosotras como mujeres tendemos a llenarnos a veces de muchas cosas y mi esposo me llama la atención en el sentido de
evalúa que creo que estás un poquito cargada. Y realmente para mí es una gran ayuda. Sí. Sí, realmente. Exactamente. Nosotras tenemos un privilegio, tener maridos que atiendan a esa necesidad de nosotras y que estén alertas para ayudarnos a no cargarnos con muchas cosas. Sí, aunque antes, bueno, en mi caso antes no era así tanto. En realidad todo comenzó a cambiar en mi matrimonio, cuando comenzamos a aprender sobre la feminidad bíblica, la masculinidad bíblica, adentrarnos más en esos temas. Empezamos a comprender más nuestro diseño, nuestro rol, y entonces empezaron a acomodarse mucho más las cosas. Sí, realmente creo que esa es una de las cosas más importantes, de los aspectos más importantes que hemos conocido del Ministerio de Mujeres, porque de esa manera nosotros podemos estudiar la doctrina de la feminidad y la masculinidad, de manera que nosotras podamos ser ayudas en nuestros matrimonios y que de esta manera nosotras podamos hermosear la iglesia donde nosotras estemos. Porque el descuido del estudio de la feminidad trae muchos resultados desastrosos en la familia. Es decir, que esa es una de las importancias de nosotras tener discipulados y ser ministradas y ministrar a otras con relación a la feminidad. Y hablando de la feminidad, ¿cuáles han sido los retos a los que te has enfrentado al intentar vivir la feminidad bíblica en esta cultura que nos ha tocado vivir, que va totalmente en contra? Sí, de lo que pensamos. Realmente ha sido nadar en contra de la corriente. Yo recuerdo que cuando mis niños estaban pequeños, uno de los mayores retos fue dejar de trabajar fuera de mi hogar, fuera de la casa. Para mí fue realmente triste luchar en contra de la corriente, aún en mi familia. Y ellos no entendían, aún algunos hermanos de la iglesia no entendían, porque tenía que cumplir un rol solamente en mi casa, no fuera. Con la ayuda del Señor, el tener otras hermanas que estaban criando con la misma visión, pudimos realmente alentarnos las unas a las otras. Y qué bendición que, como dices, que tienes hermanas que están que tienen el mismo sentir y que pueden alentarse, ¿verdad? De unas a otras. Sí, realmente. El tener una hermana que vaya contigo en oración, apoyándote y aún alentándose las unas a las otras es un privilegio. ¿Qué harías diferente con relación al Ministerio de Mujeres? Intentaría ser más paciente y amorosa con las mujeres, aunque creo que esto siempre lo diré. Siempre será un continuo crecimiento, ¿no? Siempre me faltará más paciencia, más amor, pero creo que eso es lo que le pediría al Señor. Y otra cosa también, entender como que no guiarme por los resultados. O sea, no guiarme porque si hay, por el número, porque si está habiendo fruto a nuestros ojos, sino entender que la obra es del Señor, que el crecimiento lo da Dios, que nosotros nada más sembramos, nada más proclamamos su palabra, y que todo el propósito es proclamar el nombre de Cristo, el evangelio de la gracia, y anunciarlo. Y en eso está nuestro propósito, entender que ahí es donde glorifico a Dios, no en el resultado. Sí, definitivamente el resultado le pertenece a Dios. Exactamente. A veces nosotras queremos tener actividades donde asistan muchas mujeres, pero aunque eso es bueno, nosotras debemos enfocarnos que las actividades que tengamos, ya sea un discipulado o una conferencia, que esas mujeres sean impactadas y que al igual que la mujer samaritana, ellas puedan salir a sus lugares a proclamar la verdad que han recibido. Creo que no es tanto el número o ver los resultados, sino nosotras hacer como siervas la obra que Dios nos ha mandado hacer. Exactamente, sí. Y pensar también que no porque sea un grupo pequeño, por ejemplo, o una sola mujer, tampoco es muy pequeño y entonces o no lo voy a tomar o no lo voy a dar, sino que es el ministerio que sea que hayamos recibido del Señor, nada es pequeño. Y una sola mujer vale
todo el esfuerzo y todo lo que podamos dar y servir al Señor. Sí, ¿verdad? por eso te puse el tema o el ejemplo de la mujer samaritana, porque ella fue y escuchó las buenas nuevas, y ella fue y proclamó esa verdad, y muchos vinieron. Y cuando ellos vinieron y se presentaron delante de nuestro Señor Jesucristo, ellos dijeron que ya no creían solamente por la palabra que ella le había hablado, sino que ellos creyeron porque escucharon a nuestro Señor. Entonces nosotras debemos animarnos, y aunque tengamos pocas personas en un estudio, no por eso dejar de hacerlo, sino ser pacientes, seguir instruyendo, y a su tiempo nosotras vamos a cegar. Y si no lo vemos, realmente hicimos la obra del Señor. Sí, pues eso es lo que haría diferente ahora, porque creo que no lo entendía así, no sabía. Para mí, el hecho de participar en las conferencias de True Woman ha sido de gran bendición, porque muchas de las cosas que hemos aprendido de cómo manejar el ministerio de mujeres, lo hemos aprendido con todos los recursos que encontramos aquí. Y es un gran privilegio, porque estamos aprendiendo de mujeres que ya han caminado ese camino que nosotras estamos haciendo o estamos transitando ahora. Sí. ¿Y tú qué harías diferente en el ministerio? Bueno, como te decía, hemos recibido muchas informaciones buenas de aquí. No tendría muchas cosas que cambiar en el sentido de la visión y misión, pero en el día a día creo que lo mismo que tú. Sería más intencional en amar más a las mujeres, en conocerlas y dedicarle lo más precioso que nosotros tenemos, que es nuestro tiempo. Muchas gracias por compartir este tiempo. Gracias por tus consejos, gracias por también abrirnos tu vida. Muchas gracias. Gracias a ti, encantada de conocerte. Esperamos que podamos estrechar lazos de amistad. Sí, gracias. Aunque sea de diferentes países, sí, pero podemos comunicarnos. Aunque sea de diferentes países, así es.